Bienvenido, Nasser, a nuestro canal de YouTube de CEAN TV. Bueno, te presento brevemente. Hoy estamos con Nasser. Ha sido alumno de nuestro programa Despega, programa que tengo el gusto de dirigir para ayudar a nutricionistas a mejorar sus negocios, a escalar. Así que nada, bienvenido, Nasser. ¿Qué tal, Antonio? Pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, me alegro de estar aquí para todos vosotros y vosotras que me estéis escuchando. Nada, la idea es un poco, bueno, pues me gustaría hacerte algunas preguntas y ver un poco esa evolución. Hemos estado trabajando como 6 meses desde que empezamos, quizá alguno más. Y bueno, la idea es un poco que esto pueda inspirar y ayudar también a otras personas que, bueno, pues como tú, posiblemente están con dudas, tienen dudas de su crecimiento, están estancados, no saben cómo avanzar y quizás con todos los conocimientos que tú ya traías, porque los traías, y otros que también has ido adquiriendo, pues podamos ayudar e inspirar a esas personas. Así que lo que me gustaría, sobre todo, antes de empezar, es un poco ponernos en situación, bueno, de hace un año cuando empezaste, ¿en qué momento estabas y cuál era un poco tu situación? Pues mira, hace un año la situación que estaba era, yo me di de alta de autónomo en enero de 2024, o sea, el año pasado. Hace un año y 2 meses que soy autónomo. Antes de eso trabajaba en una empresa que era un gimnasio. Y bueno, ahí hacía un poco entre suplementación deportiva, dependiente, hacía consulta, también estaba empezando ya a trabajar un poquito por mi cuenta, pero nada profesional. Entonces, pues a partir de ahí, a mí me despidieron de esta empresa, ¿vale? Por un tema de recorte y demás, pero en realidad no me sentía tan cómodo. Entonces, ahí dije, hostia, esta es la mía para empezar a darle caña a mi proyecto y de verdad ser dietista nutricionista, porque ahí no me sentía del todo realizado realmente, lo que pasa es que lo hacía por un tema de dinero. Entonces, a partir de ahí, pues, me di de alta autónomo, empecé también en una clínica y empecé a darle más caña a las redes sociales, que ya lo venía haciendo, pero claro, lo hacía, bueno, pues sin ningún tipo de orden, tipo, subía lo que iba pudiendo y no me lo tomaba como un trabajo en sí, sino, bueno, pues me gustaba subir contenido, pero no lo hacía para promocionar mi servicio ni nada. Entonces, desde el año pasado, en enero, pues ya me fui enfocando un poquito más en las redes y tanto en las redes como en mis consultas. Y pues ahí me empecé a preocupar, pues cuando empieza ya a ser autónomo y demás, pues me empecé a preocupar un poquito de, ostras, esto es un trabajo, no es que vas a recibir una nómina cada mes, entonces tienes que mejorar tus habilidades, mejorar en tu trabajo. Y me di cuenta que, pues como que había gente que le iba muy bien y había otros que le iba muy mal, ¿no? Entonces era como, hostia, yo quiero ser un poquito de los que le va bien, vamos a ver qué tengo que hacer. Y para eso tenía una cuenta de TikTok de 160.000 seguidores, pero yo no facturaba nada. Entonces tenía que empezar a remontar eso y poquito a poco iba aprendiendo hasta que también, eso. Dime, Ese dime. punto es interesante tocarlo porque con el contenido conseguiste viralizar ciertos vídeos y alcanzaste un número de seguidores importante. Bueno, cientos, ¿cuánto? 150, 160.000, ¿no? Sí, ahí tenía yo 160.000 en TikTok perfectamente y a lo mejor en Instagram tenía 4 o 5.000, pero ostras, que 4 o 5.000 en Instagram no es fácil tampoco. O sea, que, que- Claro. que tenía seguidores en realidad. Pero ahí es donde me gustaría también hacer un paréntesis porque la gente desde fuera piensa que tener seguidores ya es sinónimo de tener negocio y, por ejemplo, tú fuiste un caso claro de que no, a pesar de tener muchos seguidores, no tenías un negocio sólido, ni siquiera estabas vendiendo prácticamente por internet a nivel online y era porque tenías una falta de estrategia, bueno, simplemente habías conseguido viralizar contenido, pero no tenías esa estrategia Mm. como negocio, ¿no? ¿Cómo te sentías ahí en ese momento? ¿Qué es lo que pensabas? Claro, ahí al final, ahí se acumulaba un poquito, porque lo que me ocurría en esa situación era que yo realmente llevaba compartiendo contenido un montón de años y yo al final lo hacía sin ánimo de lucro, pero claro, cuando llevas tanto tiempo y al final es como, hostia, tiene un montón de seguidores, hostia, que tiene la cuenta, hostia, te va muy bien, tal, no sé qué, pero tú dices, hostia, me están diciendo eso, pero yo realmente aquí no veo nada, o sea, porque tengo pocas personas con las que trabajo, no gano tanto dinero por mi cuenta, entonces ahí me empecé a dar cuenta de, ostras, si me quiero dedicar a esto hay que trabajar otras áreas y básicamente tengo que trabajar mi negocio en sí, porque ahí pues no me enfocaba, ya siempre el simple hecho de no enfocarte en vender tu servicio o pensar que, ostras, que eres un profesional, que tienes una carrera,
que tiene incluso másteres que has hecho, que tienes que ofrecer un servicio. El hecho de simplemente el chip mental de cambiar y decir, o sea, tengo que cobrar más por mi servicio, tengo que promocionarlos y demás, pues ya te hace cambiar un poquito la dinámica y empezar a enfocarte en generar esos clientes. Pero eso, estaba en una situación en la cual, pues, cuando empecé autónomo, a lo mejor ganaba 500 euros con ciertas consultas online y que ya luego cuando empecé la clínica, verdad que empecé a facturar un poquito más, pero al principio por mi cuenta era eso, 500 euros, era lo máximo que yo podía generar con 160.000 seguidores en TikTok y 4 o 5.000 en Instagram, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo me sentía? Pues, obviamente, eso, cuando ya empecé a centrarme en tengo que ganar dinero, pues me sentía un poco mal de decir, o sea, todo esto que yo he generado durante estos años, tendré que monetizarlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, no puedo seguir creando contenido porque al final tienes que trabajar, ¿sabes? Entonces, pues ahí es cuando empecé a dar ese cambio mental de tengo que cambiar esta situación. ¿Y qué cosas veías tú en ese momento sin el conocimiento que después has ido adquiriendo bueno, pues con el estudio y con la formación? ¿Qué cosas veías o intuías tú ahí que podían faltarte? Bueno, ahí en ese caso, ahí lo que me faltaba era muchas cosas. Bueno, ahí en ese momento me faltaba aprender a vender, mejorar bien lo que es el servicio. Me faltaba también buscar esas fuentes de ingreso, porque claro, al final los clientes no te llegan solos, sobre todo al principio, ¿sabes? Entonces era más bien moverme. Y ya a partir de ahí, incluso antes de empezar en la formación, ya yo empecé pues, a buscar información, empecé a moverme de ir a una clínica, de ir a otra, de intentar el contenido que hacía en redes sociales, pues mostrar un poquito más con la persona con la que trabajaba, empecé a cambiar ciertas cosas y ya empecé a ver esos pequeños resultados bueno, que me venían más personas y que poco a poco me enfocaba en mi lado profesional y no tanto ¿no? de como de subo contenido a redes sociales, más tipo como influencer o subo lo que como y demás, que al final está muy bien y por una parte, ahora si quieres hablamos de ese tema, del tema de redes sociales, considero que esto es más difícil, o sea, crear una comunidad y tener 160.000 seguidores en TikTok o 17.000 que tengo en Instagram, eso es más difícil que lo otro, ¿vale? Lo que Claro. pasa es que lo otro te requiere acción, te requiere conocimiento, tienes que saber ciertas habilidades y hay cosas que no sabes. Y si no las sabes, no las vas a poder ejecutar. Pero es verdad que es mucho más complicado el crear audiencias que el vender un servicio, por así decirlo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es cierto que hay que crearla con cierta estrategia para luego tener Total. ese servicio. Y ahí, en ese momento, bueno, decidiste entrar en el programa, pero entiendo Ujú. que también con tus dudas, porque, bueno, pues como todo el mundo antes de hacer una inversión, pues siempre tiene esas dudas, ¿no? No sé si recuerdas cuáles eran las tuyas, ¿no? Si eran esas dudas, o lo viste muy claro desde el principio Bueno, en esa época lo que me pasaba a mí era básicamente que, bueno, pues ahí en esa época yo estaba en un boom de información, de decir, ostras, pues cogía mucha información de muchos sitios, de hecho había despegado bastante porque de eso de facturar a lo mejor 500, pues había cuatriplicado lo que ganaba. Pero es verdad que aún así seguía sintiendo decir, o sea, con todas las cosas que estoy aprendiendo, con todo lo que estoy trabajando, con todo el background que llevo de redes sociales y demás, como luego veía, bueno, pues que cualquier persona como que le iba mejor camino, ¿no? Entonces eso me hacía decir, ostras, hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces las dudas que tenía, pues bueno, hiciste el webinar y la verdad es que me aportó tanto conocimiento, tanta información, no me acuerdo muy bien, pero eso a nivel como de motivación o de ciertos chips que yo decía, no, tonterías como por ejemplo un lead magnet, ¿no? Pues era como, entendí bien lo que comentaba del lead magnet, del tema de marketing, esos conceptos, que yo había estado como meses atrás, como intentando empaparme de todo, de YouTube y tal, pero era como que no lo terminaba de entender. Entonces, cuando hiciste el webinar y propusiste la formación, era como, ostras, básicamente pues me ha aportado tanto valor que no tuve dudas en sí porque ya decidí entrar por eso. No sé si me explico, ya. Sí, bueno, como que ¿vale? te ordenó un poco todos los inputs que habías tenido en meses Claro, anteriores. claro, 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 Muy claro. bien, muy bien. Y bueno, y una vez que entraste, bueno, pues hemos estado como 6 meses trabajando. ¿Cuál dirías que son los avances que realmente has tenido durante este tiempo, de manera honesta, ¿no? ¿Qué cosa, para qué te ha servido, ¿no? Porque es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Oye, pues si hay futuros alumnos que quieran entrar, ¿no? Que sepan un poco qué pueden esperar y qué no, ¿no? Porque al final no vendemos humo, queremos vender resultados y sobre todo experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué crees
en tu caso, porque yo estoy seguro que cada uno le aporta más desde un área o desde otra, ¿no? En tu caso, ¿qué crees en qué te hemos podido ayudar? Hombre, yo realmente, quizás un poquito diferente a lo que se puede decir, pero yo realmente donde más me ha aportado es en ver lo que es mi negocio y mi trabajo desde diferentes áreas, ¿vale? Y a lo mejor no tenerlo tan encabezado como yo lo tenía, que por una parte es bueno tener foco y no tener como mil cosas y al final no iría por una, pero es verdad que contigo eso, lo he visto todo desde una visión, ¿no? De diferentes visiones a nivel de, hostia, que, por poner un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda que sí, que es muy importante el marketing, que es muy importante el contenido, pero si no tienes un servicio, ¿no? De calidad o no sabes cómo dar ese servicio, no sirve para nada. O sea, que está muy bien el que tú hagas las consultas de esta forma, genial, pero si tú luego no tienes una vía de que te traigan los clientes, no sirve para nada. ¿Sabes? Entonces, y también que dependiendo del punto en el que estés, pues te va a hacer falta captar más clientes o mejorar una cosa u otra. También, bueno, el tema de la web, de darle importancia a esa presencia en web, que yo le daba como más importancia a las redes sociales y no tanto a esa. Eh, un poquito también la profesionalidad, lo que es la identidad de marca, todo eso también mejorarlo un poco y también ennicharme un poquito más que con el tema del avatar, que ya era conceptos como que manejaba, pero como que ahí terminé de entenderlo bien y ya pues me enniché un poco más y creo que eso es clave. O sea, realmente depende del punto en el que esté, pero si alguien se tiene que llevar un consejo y sobre todo si está empezando y demás o ve que no fluye, si se centra en un tipo de persona concreto y se intenta hacer un especialista en esas personas, ya solo con eso va a haber un montón de resultados. Sí, yo creo que ese tema es muy interesante porque es algo de lo que trabajamos 100% con la gente que ayudamos. Al final, el llevar un mensaje concreto a alguien concreto que tiene un problema específico no es fundamental, porque hoy en día hay tanto ruido en redes sociales y tanta competencia que ser generalista de todo, pues al final no nos ayuda demasiado. Entonces, es cierto que es mucho más fácil ir al nicho y desde ahí poder abrir un poco más, porque, bueno, pues no quita que cuando uno empieza, pues no sé, por ejemplo, en pérdida de peso y te centras en mujeres, como ha sido tu caso, no quita que luego te puedan llegar hombres a preguntarte. De hecho, no sé si es tu caso, que también seguramente, ¿no? Sí. Pero es verdad que a la hora de mandar, yo esto lo comparo mucho con la nutrición deportiva, ¿no? Al final, si tú quieres ser nutricionista deportivo, pero mandas mensajes generales, pues evidentemente un deportista futbolista pues no tiene nada que ver con un chico que hace crossfit, ¿no? Entonces, perdemos mucho foco y mucha fuerza, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues bueno, es una parte importante, como tú bien comentas, y claro, es probablemente menos atractivo porque es posible que no lleguemos a tanta gente, pero la gente que nos llega ya precualificada, que es lo interesante, ¿no? Es decir, la gente cuando abre redes sociales, la mayoría de Nutri lo que quieren es ser influencers. Y lo que hay que diferenciar es ser influencer a tener un negocio. No hace falta un negocio exitoso de miles de seguidores. En Instagram, teniendo 3 o 4 mil seguidores de calidad, tienes un negocio montado. De hecho, nosotros en la clínica Nutriéndote, la cuenta de Nutriéndote creo que tiene 4.000 seguidores, o sea, no tiene más. Y es una clínica que funciona sola con más de 300 pacientes nuevos al año. O sea, que no requiere de eso. Pero ahí yo creo que sí que es importante y bueno, me alegro que te sirviera un poco para inspirarte a dar ese paso que tú a lo mejor ya tenías ahí dándole vuelta y todavía no había conseguido dar. ¿Qué cosa, qué tecla clave así en estos meses, más allá del programa, ¿no? ¿Qué teclas clave crees que has podido tocar para dar un saltito en tu negocio si es que lo has dado? Sí, yo diría, hilándolo un poquito, porque al final es verdad que la mayoría, gran parte de mi negocio, pues los clientes me vienen a través de redes sociales y estoy bastante centrado en eso. Entonces le diría a nivel de lo que has comentado del tema de influencer, del el contenido que tienes que crear o el mensaje que tienes que transmitir ahí fuera, lo que yo me he dado cuenta, ¿vale? Es que es mucho más importante que el mensaje sea un mensaje que cambie las creencias de las personas, que cambie, que los eduque realmente, que atraiga a las personas que tú quieres atraer a que te centren en hacer un contenido muy viral. Porque el contenido muy viral está bien para atraer personas, pero eso no te va a crear un negocio ni te va a crear clientes y por lo tanto no vas a poder ayudar a nadie. Entonces, tú puedes decir, ostras, es que yo no, porque no quiero vender mi servicio, no quiero tener clientes, genial. Pues si te gusta ayudar a la gente mediante la nutrición no vas a ayudar a nadie, porque si no tienes clientes no ayudas a nadie. Entonces, muchas veces yo me he dado cuenta que el decir lo que piensa a nivel de red social y también transmitirlo incluso con las personas, en la consulta y todo, el ser un poquito más sincero e intentar,
no ser tan amigo de las personas, sino decirle la realidad y desmontar un poquito las creencias que tienes, te va a ayudar a mejorar, a ayudar más a las personas, a tener más clientes y a tener un negocio de calidad. Entonces, en la parte de redes sociales, eso, yo me centraba mucho antes en los números y los números realmente no importan para nada. O sea, a lo mejor si quieres ser influencer sí, porque una marca va a mirar los números, ¿no? Me lo invento. Pero si lo que quieres es ser nutricionista y tener una buena red social, pues los números realmente obviamente ayudan, pero no tanto y cada vez lo pienso más. Entonces, hay ciertos contenidos que tu ego puede decir, hostia, tiene 20 me gustas, pero esos contenidos atraen mucho más clientes y además ayudan más a las personas. Efectivamente, totalmente. Pues a eso es un buen mensaje que creo que tiene que quedar recalcado porque es fundamental que la gente lo entienda. Y aprovechando que te tengo aquí, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer un programa grupal? ¿Crees que te ha aportado y ha sido interesante o no? Claro, el tema del programa grupal, yo pienso que sí es interesante, porque al final, varias cosas. Lo primero es que cuando tú estás con otras personas, al final van a tener dudas que tú las tienes, ¿vale? O al final, mm, como que tú tienes ciertas dudas internas y a lo mejor no las dice otra persona, es como yo también tenía esa duda y vas a responder la duda. Luego, que te apoyas entre sí, porque no es lo mismo que yo lo haga uno a uno contigo, que sí, que puede ser más personalizado, que puedes dedicar más tiempo para mí. Pero al final, si yo veo que alguien está yendo por un camino, es más fácil que yo o me motive o aprenda, ¿vale? Y tanto que Claro. incluso tú puedes ayudar a otras personas, ¿vale? Luego también una cosa que me ha ayudado a mí mucho es cuando tú vas aprendiendo ciertas cosas, el ayudar a otra persona también te ayuda. Primero, porque te hace buena persona. Y segundo, porque tú recalcas lo que estás diciendo. Es decir, si yo te digo que he aprendido algo y yo encima te lo digo a ti, yo lo estoy, al yo contarlo y al yo enseñarlo, por lo menos yo aprendo mucho así, yo me lo estoy afianzando mucho más. Primero, porque me lo sigo repitiendo y al explicarlo lo aprendo más. Y segundo, porque si dices algo, ya faltaría más que encima tú no lo hicieras, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que ayuda en todos los sentidos. Y al final, pues como que te suma, ¿no? Porque la única parte negativa que puede tener el grupal es que las personas sean muy diferentes entre sí y que a lo mejor sea menos personal. Sería como la única pega, pero Claro. el resto son todas ventajas. Claro, yo creo que sí, además esa fuerza de grupo hace que más o menos la gente se obligue, se empuje y comparta, Total. que también es muy interesante Ujú, que se aprende no solo bueno, de la parte de la mentoría o del mentor, sino también de la fuerza del grupo, que cada uno también tiene sus conocimientos y también los aporta al grupo, ¿no? Entonces, al final, es el concepto más cercano a lo que es un mastermind, que es como la mente maestra, ¿no? Que al final la fuerza de ujú. dos pues no son 3, sino que multiplica por 10 o por 20. Así que es muy interesante. Bueno, y después de haber pasado el programa, ya estamos después de un año, si miras atrás durante este último año, ¿cómo te ves? ¿Cómo has avanzado? ¿Qué crees que has mejorado? ¿Cómo te ves ahora? Bueno, pues creo que he mejorado en general todo lo que son mis habilidades de marketing, luego pues también ciertas habilidades, bueno, de venta, de tratar con las personas, de ofrecer esos servicios. Lo que he comentado de las redes sociales, pues creo que me lo tomo más como un trabajo y como un negocio y no antes, porque aquí también con las redes sociales pasa mucho, mucha gente es como, no, si a mí se me diera tan bien o si a mí me gustara tanto, es como, a ver, el hecho de coger el móvil y grabarme no es, o sea, no estás en la playa, o sea, no te lo estás pasando Claro, bien en sí. Entonces, yo me lo tomo como una parte del trabajo. Que luego hay cosas de las redes sociales que me pueden gustar, como a nivel de networking o a nivel de que la gente me diga gracias por esto porque me ha ayudado un montón. Sí, pero me lo tomo como un trabajo, ¿sabes? Y también entender que también es un cambio de mentalidad, que bueno, que yo llevo poco tiempo trabajando y soy joven y he entendido que hay cosas en tu trabajo que no te van a gustar, ¿vale? Pero al claro. final tú has decidido tomar ese camino y hay cosas que te están gustando mucho y por eso vas a seguir en ese camino, pero no todo lo que tienes que hacer te va a gustar. Entonces eso creo que también es un cambio y algo que he aprendido. Entonces a nivel de mentalidad creo que he crecido muchísimo. Eso es muy Eh, interesante. luego también, luego también es verdad que yo, es verdad que tenía una parte buena, es como que ejecutaba muy rápido, pero también a la vez, pues era demasiado poco perfeccionista, que por una parte es bueno, pero es verdad que también he aprendido de que es importante también mantener cierta postura, la profesionalidad, hacer bien las cosas. Creo que eso también me ha ayudado también de ir trabajando, aunque tengo que seguir mejorando el tema de la identidad de marca, hay cositas que quizás no es como lo más importante, pero que también hay que trabajarlo y como lo descuide, pues mal también. Claro. Y,
Pero creo bueno, que lo no se me importante es ocurre que nada tienes más. un plan, es decir, tienes ya un poco ese paso a paso, ¿no? Ujú, Que ujú. hacia dónde dirigirte, que también es importante, porque Claro, muchas veces muchos profesionales el problema es que no tienen el mapa. claro. Total. También se me olvidaba a nivel de números, de métricas, de registrar la métrica de negocio, también he aprendido, porque al final eh, eso es súper importante, porque tú puedes estar haciendo, y de hecho ahora cada vez intento tener eso más en cuenta y aprender más sobre eso y registrar muchas más métricas de lo que hago. Incluso Claro, también a nivel de contenido, a nivel de tu financia, porque tú puedes pensar que todo va bien, pero a lo mejor no va tan bien. Y luego puedes pensar que todo va mal y eso te puede condicionar en ciertas decisiones, me explico. Muchas veces decimos, hostia, y siento como que no me están trayendo muchos clientes. ¿Cuántos clientes te están trayendo? Pues no sé, pero últimamente, pues, si no sabes cuántos entran al mes, ¿cómo que sientes? Entonces, el intentar decir, tío, tienes que ser más objetivo, porque como tú empieces, siento o me noto o últimamente, eso no es claro. objetivo. Entonces, la objetividad te va a dar, si quieres seguir creciendo y mejorando tu trabajo, como no te registres ciertos números y no sepas cuántos pacientes te están entrando, cuántos leads tienes en redes sociales, cuántos seguidores están llegando, si la publicidad te está saliendo rentable o no, son tonterías, pero yo ahora que estoy vendiendo, por ejemplo, publicidad en redes sociales, si yo no tengo en cuenta cuánto me sale el seguidor, como estuvimos hablando el otro día, yo cómo voy a saber si ese anuncio es bueno o malo, ¿sabes? Exacto, Pues eso exacto. todo que haces en el trabajo, igual con el grado de satisfacción de los pacientes, por ejemplo, pues también, o sea, pues si puedes preguntarle al primer mes de alguien, pues del 1 al 10, cuánto valoras mi acompañamiento y el servicio o cuánto valoras los resultados, pues si me hice un 10 voy de lujo y si me hice un 5 ya sé lo que tengo que hacer los próximos meses, porque si no ese paciente no va a seguir o no le estoy dando resultados o hay algo que está yendo mal. Entonces, como intentar coger métricas y tomar métricas de todo, te hace analizarlo todo bien y luego tomar decisiones en base a eso y no tomar decisiones en base a qué triste estoy o hay que ver que no me llegan clientes porque realmente no Sí. sé cuántos y el por qué, ¿sabes? O me han cancelado, ¿no? Está claro. Al final las métricas para mí Totalmente. son clave y esa métrica, esa mentalidad matemática hay que tenerla porque las decisiones de un negocio se Ujú. tienen que tomar en base a los números, no en base a los sentimientos, ¿no? Claro, yo el otro día Entonces, lo hablaba con un amigo mío que es ingeniero y era como, hombre, claro, claro, y digo, claro, porque tú eres ingeniero, pero yo no, que no soy de números, es como, yo era más claro, desastre en ese sentido, entonces, no hace falta que lo miras todo y al final esto es algo que yo voy mejorando poco a poco, pero ostras, un mínimo de saber cuántas personas interesadas tienes al mes o claro. eso, ¿no? Por ejemplo, con lo que hablamos en las conversaciones, saber cuántas ventas tienes, los gastos que tienes, los ingresos que tienes, más o menos lo manejaba en un Excel, pero es que llega un punto que si no lo manejas bien, por lo menos no te compensa tener más clientes porque estás perdiendo dinero, ¿no? O por decir algo. Eso hay que profesionalizarlo. Exacto, hay negocios que cuanto más venden, más pierden. O sea, que esto Claro. hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este programa es como el de la revuelta. Hay una pregunta clave que es la del dinero. Entonces, Uh, eh, la pregunta clave es, ¿cómo te ha, vamos a formular de otra manera? Porque si no quieres contar números, puedes decir porcentaje, no importa, como tú lo quieras decir, pero ¿cómo has evolucionado en un año? Es decir, a nivel de números, bueno, pues cómo están tus números, porque esto sirve también para inspirar a otros profesionales que a lo vale. mejor están estancados y creen que no van a crecer nunca. Pues mira, a nivel de números, que también eso, quiero decir que también sirva de inspiración y sobre todo que, o sea, que al final una profesión como la nuestra, que puede ayudar mucho a las personas, o sea, que puede generar un buen dinero y yo veo algunas personas que incluso pienso que son muy buenos profesionales, que es como que parece, bueno, que no tienen, como que esto no tiene futuro, que les cuesta llegar a final y demás, y es como, o sea, que si haces bien las cosas, sobre todo creo que está en auge si te sabes subir a la ola y demás, y sobre todo hace bien las cosas, ¿no? Y trabaja, yo creo que se puede conseguir bastante. Entonces, hablando de cambios respecto a hace un año, a ver, voy a ver un momento vale, yo hace un año más o menos estaría ganando en total, estaría facturando de media unos 1.500 2.000, ¿vale? Teniendo en cuenta que me acababa de dar de alta de autónomo. Al principio yo te digo 500.000 y luego 1.500 2.000, que para mí en ese momento estaba bien porque era como, o sea, me sentía aumentando, ¿no? Sí. Y ahora, después de un año, pues, por ejemplo, enero ha sido 5.300, febrero ha sido 4.500 y en marzo pues estaré por ahí, por encima de los 5 o 6. O sea,
vamos, que no me importa la cifra, más o menos he duplicado, incluso triplicado, porque yo creo que tiene pinta de ir aumentando los ingresos. Eso va a aumentar. Eso ahora es un efecto bola de nieve y seguramente cuando hablemos dentro de un año lo habremos duplicado también. Porque es lo bueno de esto, que si se hacen las cosas bien con estrategia, la bola de nieve cada vez más grande, no es más pequeña. Lo que pasa es que hay que saber Total. cómo es ese paso a paso, cómo es ese mapa, ¿no? Pero brutal. Al final que hayas conseguido duplicar o casi triplicar el número es señal de que estás haciendo las cosas muy bien. Y es una cosa que muchas veces el tema del dinero es tabú y para mí, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, no es nada tabú. Aquí en España sí que es muy tabú, pero para mí creo que es fundamental porque hay muchos profesionales que empiezan o que incluso llevan ya 1 o 2 años y que no saben ni siquiera lo que son capaces de poder generar. O piensan que con lo que están ganando, con 1.500 euros, es su techo y tienen ese techo de cristal, pero porque no pueden compararse con nadie, porque a lo mejor no tienen un entorno a ningún Ujú. compañero cerca o porque a lo mejor los pocos compañeros que tienen cerca están en su misma situación. Entonces, como que pueden interpretar que la realidad es que el nutricionista debe de ganar 1.000 euros al mes, ¿no? Y nada Claro. más lejos de la realidad. Hay compañeros que están ganando 5, 10, 15, 20.000. O sea, al final es cuestión de estrategia, es cuestión de trabajo y es cuestión de hacer las cosas bien. Hay un tema que no hemos tocado, pero yo creo que es clave en también estos números, es cómo has cambiado un poco los precios de los programas y cómo has conseguido, ¿no?, perfilar otro tipo de programas, otro tipo de servicios, ¿no?, con Ujú. respecto a lo que es la consulta suelta, ¿no? Claro, yo antes de empezar ya tenía ese concepto de hecho, cuando me has preguntado que creo que el punto clave en realidad es este, porque ahora se me había olvidado, y es esto que voy a comentar, el tema de los precios, porque, claro, yo ya sabía que tenía que ir subiendo el precio más desde que me di de alta autónomo, aunque vendía servicios trimestrales, semestres y demás, al final también vendía consultas sueltas y también vendía pues un mes de seguimiento y demás, pero creo que lo que le da esa palanca para que haga un cambio grande es no vender consultas sueltas, ¿vale? O por lo menos no Claro. la mayoría de tus servicios. Creo que en mi caso eso es clave. Entonces, pues, ¿cuánto estaba vendiendo antes? Pues quizás estaba vendiendo eso, me salía la consulta a 30, 40 euros, a lo mejor vendía eso 3 meses a 200, 200 y algo, ya iba subiendo, como salía como a 60 el mes por persona. Y ahora mismo tengo un programa trimestral que son 597, aunque hemos metido la parte de entrenamiento, que tiene más gasto porque le pago a un entrenador, y los 6 meses son 897. Esos serían los Muy bien. servicios que yo ofrezco online. Y luego en la clínica también tengo un servicio diferente que es con menos seguimiento y demás, pero solo nutrición, para que se hagan una idea, en la clínica son 297, 3 meses, con consultas cada 15 días. Muy bien, Raquel dice, y tanto que sirve hablar de números. Pues mira, aprovecho, Raquel, ya hay 2 personas conectadas. Si queréis preguntarle algo a Nasser, pues ya vamos a ir terminando. No sé si queréis preguntarle algo o preguntar algo. Aprovechar y podéis dejarlo ahí en el grupo, en el chat. Y nada, Claro, por ir concluyendo este tema, nada, enhorabuena, porque al final yo creo que yo desde fuera, viéndote a ti, yo creo que una de las claves es la actitud. Es decir, podemos tener el mismo conocimiento 2 personas, pero sin la actitud correcta, ese conocimiento no sirve de nada. Entonces, la capacidad de implicación y de aplicación es fundamental. Tú la tienes y eres un tío que aplica rápido y aunque te lleves un rechazo o te rechacen, ¿no? O puedas ofertar o el diseño no sea el mejor, ¿no? O el mensaje no sea el más pulido, ¿no? Y aunque te digan que no, tú lo haces, con lo cual eso es una ventaja competitiva porque hay otros cientos que se quedan ahí rezagados y diciendo, bueno, pues ya lo haré cuando tenga una cámara mejor, cuando sepa más de redes sociales, cuando tenga algo mejor que contar, en fin, es lo típico, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y luego la otra parte que también creo que es clave es el invertir en tu negocio, ¿no? Al final tú lo has hecho, por ejemplo, con este programa, ¿no? De, oye, voy a invertir en seguir creciendo, en tener un acompañamiento, en aprender a alguien que tiene 10 años de experiencia, ¿no? O sea, al final que me lleva esa ventaja y que me puede transmitir lo que le ha funcionado. Pues yo creo que al final somos muy moldeables. Al final nos moldeamos en base a nuestro entorno. Si nos juntamos con Nutris que les va muy mal, es fácil que nos vaya mal. Y si nos juntamos con Nutris porque tienen cierto éxito, pues es fácil de aprender cosas por lo menos que funcionan, básicamente, ¿no? Así que nada, claro. enhorabuena.
Y no sé si quieres, por terminar, contar, o sea, dejar alguna cosa más o Pues mira, por dejamos ahí. terminar, el tema que os comento de invertir creo que es súper clave, ¿vale? Porque también por hacer una pequeña reflexión, muchas veces cuando queremos subir los precios de los servicios, cuando queremos demostrar a las personas como, ostras, es que nadie invierte en un nutricionista, es que la gente no se gasta dinero en salud. Claro, cuando tú empiezas a invertir más en ti y en mejorar tu negocio, por ejemplo, como un programa como este, o en mejorar tus habilidades, no sabría explicar el por qué, pero automáticamente es más fácil vender más tu servicio. ¿Por qué? Porque ya esa bola que tú tienes de lo que estás invirtiendo lo vas a transmitir. Y además, si tú le estás diciendo a la gente, es que no sé, imagínate que te quiero vender un programa de 500 euros, como, ¿cómo voy a gastar 500 euros en nutrición, entrenamiento y demás? Claro, pero es que tú no te gastas tampoco nada en informarte. Entonces, si tú no te gastas Claro, nada, eso al final, mentalmente, tú no tienes el pensamiento de invertir, tú tienes como ese miedo, ese, el dinero es mío, entonces entonces tienes como que, eso es un tema más de mentalidad, que yo me he dado cuenta y sí, es increíble. Si tú inviertes dinero, te va a traer más dinero. Entonces eso es clave. Entonces si tú, es encima, fundamental. de hecho lo estaba hablando el otro día con una persona que es mucho más mayor que yo, tiene mucha más experiencia, que es empresario, y me decía como, más o menos por mi situación actual, me decía, porque le estaba hablando de tema de piso, de cuando me voy a comprar un piso y tal, y era como, ahora mismo lo que estás haciendo, invierte más en ti. O sea, olvídate porque no tienes un patrimonio grande, olvídate que sí, que puedes invertir, que sí esto, que sí un porcentaje en bolsa, ¿no? Lo típico, pero Claro. invierte en ti porque es lo que te va a dar más retorno. Porque el simple hecho de invertir en publicidad o en tus habilidades te da más retorno que invertir en otras cosas. Entonces, En la una importancia de vivienda invertir en o ti, claro, totalmente. Entonces, por lo menos al principio. Entonces, vamos, que constantemente tienes que estar invirtiendo. Entonces, ya sea, y no es solo en programas para que te ayuden a tu negocio, sino el invertir, por ejemplo, en, o sea, si me estoy ayudando a la mujer, si veo que me faltan ciertas cosas, que una formación, ¿no? Como las desean. Entonces, eso al final te va a dar más retorno. Sobre todo vas a sentir cuando aumenten los precios, también me ha pasado a mí, si haces una lista con todas las inversiones que tú has hecho en ti, en formarte, en mejorar esto, en lo otro, en la carrera, en esto, en lo otro, tú dices, hostia, me he gastado, me lo invento, 20.000 euros desde que empecé a estudiar nutrición, en todo. O sea, pues sí. entonces te va a dar miedo vender un plan de 3 meses o de 6 meses con todo el dinero que has invertido en ti. Entonces, que no Claro. valoras tú tampoco la profesión. Entonces, te ayuda a aumentar ese valor. Es un tema mental porque incluso el nutricionista tiene miedo a subir los precios precisamente porque no ha invertido. Es decir, cuando tú has comprado un Claro. programa de 3.000 euros para algún Ujú, aspecto de tu negocio, no te tiembla el pulso si tienes que poner un programa tuyo a 600, porque sabes que lo vale total. con profundidad. ¿Cuándo vienen los problemas y las dudas? Pues cuando no, realmente cuando tú, como tú decías, cuando tú no inviertes. Es un algo que no se puede explicar, es muy difícil de explicar, Ujú, pero es cierto, es así, ¿no? Al final es como que no puedes vender algo en lo que tú no crees, ¿no? Y ujú. para vender, por ejemplo, formación a ticket alto, lo normal es que tú también hayas consumido ese tipo de formación, aunque sea en otros sectores, ¿no? Total, Así que yo creo total, que por total. es un tema muy interesante que lo dejamos ahí para que reflexionen. Genial. Así que nada, pues Nacer, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena. Seguro que esto va a ir a más. Yo estaré ahí pendiente de tu crecimiento y no tengo duda de que, bueno, de que vas a llegar a esos números que hace ya un año me dijiste que querías conseguir. Ya estás más cerca, mucho más cerca. Y yo y Creo que seguramente me flipé un poco, pero bueno, no, yo creo que llegará antes de lo que tú esperas, pero requiere tiempo y estrategia, pero llegará. seguro que sí. Así que nada, a seguir así y nos vemos pronto. Genial, Antonio, muchísimas gracias a ti por todo. Nada, chao, chao. Chao.